¿Se sintió incómodo? Y eso que solamente fue un pequeño momento. El tema de hoy es súper poderoso porque te va a ayudar a desarrollar una habilidad que pocos tienen la capacidad de desarrollar porque requiere mucha práctica, concentración y autoconocimiento. ¿Cuál es esa herramienta? El silencio. Y para introducirte, te quiero contar una historia que yo mismo viví durante el año 2024, más o menos a mediados. Después de que terminé las clases de una maestría que estaba haciendo, si ya has visto videos anteriores, sabrás que hice una maestría que no salió como esperaba, pero después vino lo peor. La mayoría de mis compañeros consiguieron su pasantía después más o menos como de 6 meses, para junio. Yo no conseguí pasantía y me tocó quedarme en la casa esperando más o menos 4 meses en total soledad, sin hacer nada. O sea, y me refiero a sin hacer nada es sin estar trabajando como los demás, porque yo trabajaba internamente en mí. Yo me levantaba, iba al gimnasio, a las 8 de la mañana retornaba y empezaba a estudiar, empezaba a crecer, a estudiar cosas de mi interés o digamos materias de mi interés, como artes, escritura, creación de contenido, comunicación. Y todo esto me ayudó a crecer, pero fue demasiado incómodo. El silencio es demasiado incómodo, pero tiene un poder inmenso. El poder de autoencontrarte en este mundo tan ruidoso que solamente te quita foco y te aleja de esa persona que está acá y la persona que quieres llegar a ser. Y precisamente ya después de haber contado la historia que pasaba días, horas, solo, los segundos se convertían en espacios de tiempo prolongadísimos. De hecho, yo recuerdo que cuando yo empecé como a ajustar mi hoja de vida para mandarla yo mismo a diferentes empresas en la ciudad que estaba, que era Bérgamo, Italia, el silencio me hacía llegar a conclusiones que me atacaban con el tiempo, o sea, me presionaban aún más. Sí, como que no tiene las habilidades suficientes para poder lograr lo que quiere, o en ese momento no podía lograr lo que quería porque sentía que me faltaban las capacidades. Mentira, no me faltaba capacidades, no me faltaba el entusiasmo, no me faltaba nada. Era mi propio yo, mi propio autoconocimiento del ser en esa soledad, en esa quietud, en ese silencio, que me estaba gritando que me faltaba corregir algo en mí, que era aumentar esa seguridad, porque el ruido externo de, digamos, cuando tú estás en redes, validación, aprobación, todo eso, te afecta. Aunque tú digas, no, no me afecta, sí nos afecta. El hecho de tú entrar todo el tiempo a, digamos, ver tus redes, revisarlas, de cierta forma es una adicción que te mantiene atado a esperar un like, un comentario, a ver, digamos, otras cosas que te mantengan distraído de tu propia realidad. Pero el silencio, esa herramienta me ayudó a crecer muchísimo y a darme cuenta de que yo no tenía que ser un espectador, que podía empezar a crear mi propio contenido, que podía empezar a contar mi experiencia para ti que me estás viendo, para que tú también crezcas. Y precisamente en ese orden de ideas, hoy traigo un artículo que es súper importante y que me encantó. Y le voy a dar el crédito, se llama Karen Macher-Nesta, y el artículo que ella hizo se llama El poder del silencio, el poder del silencio. Entonces, en este artículo, ella prácticamente explora cómo explotar la creatividad a través de esos momentos de quietud, de soledad, de autoconocimiento que nos damos conscientemente. En ese momento yo lo hice inconsciente, ¿no? Me tocó obligado porque pues terminó el máster y yo no tenía nada más que hacer. Entonces, igual tenía que esperar, o sea, para poder terminarlo tenía que completar la práctica o hacer un trabajo de grado para poder graduarme, para poder recibir el diploma como tal. Porque a pesar de que ya habían terminado las clases, el máster seguía con la práctica y pues yo no tenía. Entonces, en ese momento, al ver que muchos compañeros tenían y yo todavía no tenía práctica, me empecé a desesperar. Y más que la universidad no me iba a ayudar, sino que en ese momento es cuando tú te das cuenta que nadie va a venir a rescatarte, que tienes que hacer las cosas tú mismo. Y ella empieza citando a John Cage, que era músico, y en una de sus composiciones más controversiales, o digamos quizás la más controversial, que se llamó 433, que se llama La pieza del silencio, el tipo lo que hizo fue
organizó un evento, organizó su concierto y durante 4 minutos, 33 segundos, mantuvo en silencio la orquesta. Y la gente para ese momento pensó que era un fraude, dijo esto no es arte, pero en realidad no comprendieron el poder de la obra que él quería transmitir. Porque como te diste cuenta, aún empezando el video, y por más en silencio que estuve, se notaban, tal vez pasó una moto, tal vez el tragar, el pasar agua, el pasar saliva, eso lo cogió, esos sonidos los captó el micrófono. Y lo mismo pasa cuando nos encontramos en esos silencios donde tenemos que encontrarnos con nosotros mismos, empezar a ser conscientes de nuestra respiración, de nuestros pensamientos, de nuestros vacíos. Y precisamente aquí viene otro concepto súper importante que ella explora, que es el arte del Wabi Sabi, o es una filosofía que busca la belleza en las imperfecciones. Y no sé si lo sabías, yo ya había escuchado de esto, pero no tenía muy claro el concepto de la filosofía Wabi Sabi. Y es prácticamente que ellos, a través de la cerámica, resaltan la imperfección de las cosas para buscar la pureza. O sea, en la imperfección está la pureza, lo mágico, lo extraordinario, lo único de las cosas. Entonces, toman esa cerámica, por ejemplo, un vaso, y lo empiezan a reconstruir y quedan las imperfecciones, se ven las imperfecciones. Y ahí es donde está lo único de la pieza, la belleza. A medida que tú vas pasando la vida, se cree que los fracasos, tal vez el hecho de tener malas experiencias nos va marcando para mal. Es totalmente falso, no es cierto, es mentira. Lo que hace es construirnos en una persona única. Yo no estaría aquí hablando hoy, frente a esta cámara, contándote mi experiencia, contándote las cosas que viví, si no hubiera pasado por eso. Si no hubiera pasado por eso, tal vez sería la misma persona que estuvo en 2023, que era insegura, que tal vez no salía en una cámara porque le daba miedo, que tal vez le daba miedo enfrentarse a las cosas, pero llegó un momento determinante en mi vida que yo dije, si quiero cambiar esto, o prácticamente mi subconsciente me dijo, si quiere cambiar esto, tiene que hacer cosas diferentes. Y sí, fue una mala experiencia, pero a la hora de la final, cuando hago recapitulación de todo, esa mala experiencia se convirtió en la mejor experiencia de mi vida, porque me trajo aquí hoy, me trajo a ser una persona segura, un hombre seguro, que quiere contarte su propia experiencia y contarte esos aprendizajes para que tú crezcas, para que te motives, para que tomes ese impulso, esa acción que te mueva hacia adelante y la mantengas constantemente. Entonces, la filosofía japonesa del Wabi Sabi es muy impresionante porque se compara con el ser humano, como somos, la naturaleza, como también ha sido la naturaleza manipulada por el ser humano, y en eso mismo está la belleza, en las imperfecciones. Y bueno, entonces para esa técnica es necesario aprender a estar en silencio y a estar presente con todos los sentidos, con la mente, con el cuerpo, con el corazón. Y en ese momento, cuando nos encontramos en ese momento de flujo, de crecimiento, como yo lo he explicado en otros videos, aparece la creatividad, te fuerzas a encontrarte contigo mismo, surgen ideas que antes no tenías, porque el ruido te distrae, mientras que el silencio te enfoca, te concentra, y si aprovechas ese silencio para crecer, para autoconocerte, entonces llegas a un punto donde dices, ya no importa lo que los demás piensen, porque es más importante lo que yo tengo que darle al mundo, es más importante lo que yo tengo que decirle, lo que yo tengo que contarle. Y en ese orden de ideas decía Lao Tse, que es el creador de esta filosofía, damos forma a la arcilla para convertirla en un contenedor, pero es el vacío interior que sostiene lo que nosotros querramos. Cuando tú estás en silencio y empiezas a darte cuenta por dentro de tu vacío, no necesariamente tiene que ser algo malo, porque ese vacío se puede llenar con cosas positivas. Lo puedes llenar con aprendizajes, con arte, con conocerte a ti mismo, con fortalecerte. En otras palabras, el vacío que trae el silencio se convierte en poder cuando te enfocas en acciones concretas para llegar a una meta o un objetivo en concreto. Y ese es el poder del silencio. El concepto que plantea el vacío se va construyendo en el concepto que se plantea, que nace del vacío y que se va construyendo una identidad, se desarrolla como un telar complejo a partir de nuestra relación e interacción con lo que nos rodea. Es lo que yo te digo, o sea, ya empiezas vacío,
digamos, silencio completo no hay. Estés en la naturaleza donde sea, pero ese vacío, esa incomodidad te lleva a interactuar con todo lo que tienes alrededor, a ser más consciente, a profundizar en las cosas, a recapacitar, a empezar a conocerte realmente y poder llegar a conclusiones que antes no llegabas. Entonces, para ir concluyendo, me gustaron varias citas que ella hizo en el artículo, con las que también estoy muy de acuerdo, que por ejemplo, primero tienes que descubrir tu propia naturaleza real. ¿Por qué? Porque para poder alcanzar tu camino, debes domar tu mente. Como dice Buda en Sutra, si no dominas tu propia mente, no podrás dominar a nadie más. Y eso es tan poderoso, es en serio, es tan revelador, porque cuando dominas esa idea que tienes de ti mismo, ya lo demás no importa. No importa qué piensen, no importa qué te digan, no importa nada. Yo al principio en mis videos salía muy nervioso porque obviamente estaba terminando de moldear esa nueva identidad que había construido durante casi año y medio que estuve fuera de mi país, y a través de construir esa nueva identidad necesitaba reafirmarla con acciones concretas. Esto es una acción que estoy haciendo. Mi canal de reseñas de cine, de explorar de personajes, es otra prueba que le estoy dando a mi cerebro, otra acción que le estoy diciendo, ya, reformemos la identidad, concretémosla, establezcámosla. Y todo eso lo logré a través de pasos de silencio, de quietud, de crecimiento constante, porque el aprendizaje en ese momento se vuelve algo tan poderoso en tu vida. Aprender de lo que dicen otros se vuelve tan impactante para cambiar tu propia realidad, que es una herramienta cuando la descubres y la usas, que ya después nadie te la puede quitar. Ya después tú dices, no, yo quiero leer un libro, quiero aprender, porque esos conocimientos que aprendes, después los puedes transmitir para cambiar la vida de otras personas. Ahora bien, la filosofía Zen dice, la pequeña choza es el refugio temporal del viajero, así como el cuerpo es el refugio temporal del alma. Y eso termina de completar todos los puntos. Haz de cuenta que el frasco roto que planteaba anteriormente en la filosofía en la filosofía Wabi Sabi es lo que se complementa con ese templo. El frasco es un templo donde tú puedes poner lo que quieras a través de que lo vas reconstruyendo, ¿no? Y en la imperfección está la belleza. Tu cuerpo, tu mente, es ese recipiente donde puedes empezar a través de esas imperfecciones, de esos fracasos, de esas fallas, de esos dolores, de esas frustraciones, empezar a llenarlo con otras cosas, con lo que tú quieras. Y ahí es el punto que lo une todo. El cuerpo es el templo, el refugio del alma. El alma es el que va creciendo, es lo que ya nadie puede contener, o sea, es algo tan poético pero tan real, que solamente me queda por decir que en este viernes espero que este video te ayude, que aproveches el silencio, que hagas crecer tu alma más allá de lo que va banalmente. Es cierto que el cuerpo, el ego necesita cosas, tiene necesidades, comer, salir, divertirse, interactuar con otros, y está bien, no digo que no lo hagas, pero en estos tiempos de tanto ruido, para alcanzar tus metas, para cruzar ese puente de lo que eres a tus sueños, es necesario aprovechar cada momento de silencio o generar esos espacios que, aunque sean pequeños, te permitan concentrarte y tomar acciones diarias que te permitan llegar a concretar esa realidad que quieres. No es más por hoy. Espero que el video te haya servido, que te haya enseñado. Te deseo un excelente día, un excelente fin de semana, y nos vemos el próximo lunes. Gracias, chao.